Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora cuando enganche. Ahí estamos. Bien. Les dejé en el libro interactivo, vieron una animación de este cuadro de Van Gogh. Porque lo elegimos porque vieron que parecen líneas de flujo y por los colores también, me gustan los colores. Bien, ¿qué vimos hasta ahora? Hasta ahora estuvimos trabajando, definimos la semana pasada, integrales de línea de campos escalares, ¿no? Y ¿qué era lo primero que había que hacer? Que seguramente, bueno, en el minitest que hicieron recién ya nos daban la parametrización, pero lo primero que hay que hacer para calcular una integral de línea, si no podemos usar ningún atajo, es parametrizar la curva. Una vez parametrizada la curva, lo que se hace es calcular esto que está acá, de este lado se lee integral de línea y lo de este lado es una integral simple, definida, ¿no? Y reemplazamos x e y en función de t, que viene con la parametrización, y el diferencial longitud de arco, acuérdense que era módulo de r' de t diferencial t. Bien. ¿Qué otra cosa vimos la semana pasada? Definimos campos vectoriales, ¿no? Campos vectoriales bidimensionales con dos componentes. Recordemos que para poder representarlo gráficamente a cada punto, ¿no? Consideramos un punto del dominio y ese punto del dominio va a ser el origen del vector. Y las componentes del vector vienen dadas por esta expresión. Así que si vamos construyendo algunos, el jueves pudieron, en la actividad 2 de la guía 5, algunos pudieron trabajar, dibujarlo, ¿no? Punto a punto, por supuesto, dibujamos algunos representantes. Bien, ¿y qué más vimos también? Definimos campos vectoriales tridimensionales. Antes de pasar, quería remarcar esto, porque a veces, no sé por qué se hace una confusión aquí, ¿no? Que cuando calculamos una integral de línea, esto es un campo escalar, ¿sí? Y acá tenemos el diferencial longitud de arco, número y número. ¿Sí? Aquí, bueno, vamos a tener el campo escalar y este es un número, ¿sí? Un número por el diferencial t. No se pueden confundir, número va con número, que es el módulo de r' de t. Bien, después, ¿qué hicimos? Seguimos calculando integrales de línea que son de este tipo. Otra cosa con la que vamos a trabajar hoy toda la clase es la definición de campo conservativo. Campo era conservativo si era un campo de gradientes. Habíamos tomado esta definición. Bien, y como les decía, vimos dos aplicaciones de integrales de línea, de campos vectoriales, que como también mencionamos la semana pasada, las estudiamos aparte, aunque no deberíamos, ¿no? Porque fíjense que una vez que resolvemos el producto escalar, eso que aparece allí es una f de un campo escalar, ¿no? El producto escalar entre los dos vectores sería un campo escalar. O sea que es una integral de línea como la que apareció en la diapositiva anterior. Pero como mencionamos, es tan habitual que aparezcan integrales de línea donde el integrando proviene de un producto escalar entre dos vectores, que, bueno, se las trata aparte. Pero la verdad no deberíamos ponerles así un título, integrales de línea de campos vectoriales. Bien, si el campo era un campo desplazábamos una partícula con un campo de fuerzas F, ¿no? Y acumulábamos la componente también. Sí. Se te está cortando un poquito, capaz sea mejor que apagues tu cámara. Bueno, vieron que no estoy en mi casa. No sé si se me está cortando a mí solamente o...
Capaz soy yo. No, a mí también se me Sí, corta. sí, también se está cortando un poquito. Se corta. Tengo la posibilidad de poner el internet directamente con el cable, pero me parecía como que iba más lento. Pero podemos intentar. Igual fue apenitas que se cortó, pero Bueno, me dicen. A ver. ¿Podría ser o se cortó todo ahora? no, ahí te vemos bien. Bien. Bueno, veremos. Si no, me dicen y volvemos al Wi-Fi. Dale. Bien, entonces decíamos, vimos como integral de campo vectorial, en el caso de que F sea un campo de fuerzas, el trabajo, y en el caso en que el campo vectorial se interprete como un campo de velocidades, a esta integral se la podía llamar o flujo a lo largo, flujo a lo largo de C, se puede leer así. En el caso particular en que la curva sea cerrada, también se la puede notar así con un circulito y se puede seguir leyendo flujo a lo largo de C, o en el caso particular también se lo puede llamar circulación. Fíjense que para este ejemplo que está acá, ¿no? Acá el campo vectorial estaría representado por todos estos vectores rojos, la curva es esta, ¿y qué signo les parece que tendría esta integral de líneas? ¿No? Porque estamos acumulando la componente tangencial de esos vectores rojos. Y el tangente unitario estaría acá, ¿no? Este sería un posible tangente unitario. ¿No? Tangente unitario va en la dirección de recorrido de la curva, que es así, y es tangente a la trayectoria. Entonces, ¿qué habría que ir haciendo? Miren, por ejemplo, acá. Acá el ángulo entre el vector rojo y el vector azul es agudo, ¿no? O sea que este producto escalar sería positivo. Y pareciera como que siempre esos productos escalares van a dar positivos. O sea que esta integral de línea, en este caso particular, va a dar positiva. ¿Y cómo la podríamos interpretar? Como que hay más, entre comillas, fluido siguiendo la orientación de la curva que en contra de la orientación de la curva, ¿no? Como una tendencia del fluido a ir en la dirección de recorrido de la curva, que es la que le pusimos, ¿no? Esto hay que fijarlo, ¿no? Hay que fijarlo de entrada. Bien, vimos el jueves pasado, así en el medio de las ráfagas, los pizarrones que se caían, etcétera, estuvimos trabajando con esta interpretación de las integrales de línea. ¿Cómo se calcula la integral de línea de un campo vectorial? Bueno, lo habrán usado recién para el minitest, ¿no? Se puede notar así, o también en forma más sintética, juntar el tangente unitario con el diferencial longitud de arco y notarlo como diferencial R con vector. Y lo único que hay que hacer para calcularlo, hay que parametrizar la curva, evaluar el campo en la parametrización, escalar y hacer el producto escalar con R' de t. Vimos que no era necesario hacerlo unitario porque, bueno, se cancelaban, ¿no? Algebraicamente. Fíjense que acá tampoco se pueden confundir. Esto es un vector, producto escalar, entonces lo que viene acá sí o sí tiene que ser un vector. No podría venir el módulo, sino el vector. ¿Está? Bien. Vi que más o menos casi todos hicieron bien el mini test, ¿no? Creo que no hay problema en el cálculo de esa integral.
Y también agreguemos una más en este contexto, en el contexto de los flujos, el flujo neto a través de C. Fíjense que en esta también es una integral de línea. ¿Cuál es la diferencia con esta? Que en esta estamos acumulando la componente tangencial del campo y acá acumulamos la componente normal del campo. Ese n, como charlamos los otros días, es un vector unitario exterior a la curva. Bien, y acumulamos, caminando a lo largo de esta curva, acumulamos el producto escalar entre el campo y n. Profe, ¿puede ser Fíjense, que para eso usábamos lo de la regla de la mano derecha? claro, para poder, porque acá, fíjate que acá, el vector derivada, R' de t, ¿qué componentes tiene? X' y prima. En eso no tenemos problema, ¿no? Una vez que tenemos la parametrización, X' y prima. Pero acá nosotros necesitamos tener el vector, un vector normal a la curva y que apunte hacia afuera, ¿no? Lo de unitario, bueno, después es fácil hacerlo porque dividimos por el módulo y listo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? En los otros días discutíamos, ¿cómo hacemos para poder determinar, sabiendo, conociendo que ya tenemos, lo voy a hacer acá más grande, ¿no? Nosotros ya conocemos este vector que tiene componentes X' de t y prima de t. Y ahora queremos este vector, un vector que apunte hacia allá. Que apunte hacia afuera de la curva, siendo que la curva está siendo recorrida así. Y bueno, lo que charlábamos, ¿qué habíamos dicho? En álgebra nos habían enseñado, dado un vector, cómo hacer para obtener un vector normal a él, ¿no? ¿Y qué decíamos? Que podíamos cambiar el orden de las componentes, o sea, una posibilidad sería esta, ¿se acuerdan? Cambio el orden de las componentes y le cambio el signo a una. Y la otra posibilidad, ¿cuál sería? Esta. O le cambio el signo a la segunda o le cambio el signo a la primera. Ahora, ¿cómo sé yo cuál de las dos es? Porque yo quiero el que apunta hacia afuera, no quiero este. ¿Sí? Uno de estos va a apuntar hacia afuera y uno va a apuntar hacia adentro. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el que apunta hacia afuera? Y lo que hicimos fue decir, bueno, si yo por un ratito miro esta situación en el espacio, acá podría pensar que acá, hacia nosotros, viene el versor K. ¿No? Hacia afuera de la pantalla viene el versor K. Entonces, si ustedes ponen la mano en el X' y prima, en ese vector, y buscan el versor K, ven que tenemos justo el n que queremos, en la dirección del el sentido del n que queremos, ¿no? ¿Se dan cuenta? X' y prima, si le hacemos, buscamos el versor K, nos queda X' y prima. Perdón, el vector que queremos buscar. Bueno, entonces hacemos eso. Esto lo cuento, que ya lo contamos los otros días. Acá estaría X' y prima 0. Este sería este vector azul. Y ahora hago el producto vectorial con el versor K, que tiene componente 0, 0, 1. ¿No? Sería el que está acá saliendo de la pantalla. Y cuando ustedes hacen este producto vectorial, les queda y' menos X' 0. ¿No? O sea que acá nos están dando las componentes de un vector que tiene este sentido, el de apuntar hacia afuera. Entonces, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Fíjense acá. Tenemos. Lo puedo hacer, a ver si... Sí, acá me queda un lugarcito. O sea, nosotros tenemos que calcular esta integral de línea.
según toda la teoría que sabemos nosotros, ¿qué hay que hacer? Parametrizar la curva, parametrizo la curva, y entonces una vez que parametricé la curva, voy a tener la integral entre A y B de f en, bueno, r de t, x de t, y de t, escalar el vector normal. Ya lo tengo el vector normal ahora, es este, es y' menos x' sobre el módulo de este vector, porque yo quiero que sea unitario, este tiene que ser unitario, divido por el módulo, raíz cuadrada de y' al cuadrado más, bueno, menos x' al cuadrado, ¿no? Ahí vamos bien, hasta ahí voy reemplazando el n. Y después viene el diferencial longitud de arco, que era módulo de r' de t. Y todo esto después diferencial t. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Este es el n que logramos, el n unitario, ¿eh? Unitario. Pero miren qué pasa acá. Miren qué pasa acá. El módulo de r' de t, ¿quién es? ¿Se acuerdan? R' era x' y prima. El módulo de r' de t es la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' al cuadrado. Justo lo que tengo acá abajo. ¿Está? O sea que no hace falta que lo haga unitario a la hora de calcular, no hace falta que divida para después multiplicar por el módulo. Directamente, para calcular el flujo a través de una curva, calculamos la integral de línea entre A y B del campo evaluado en R de t, escalar, producto escalar, y' menos x' de t. ¿Vieron? El que sobrevivió. Y' menos x' de t. Esto siempre y cuando la orientación de la curva sea positiva. Es decir, llamamos orientación positiva a esta, cuando es antihoraria. Entonces, si la curva está siendo recorrida en forma antihoraria, el flujo a través de la curva se calcula con esta integral de línea. Si estuviera recorrida en sentido contrario, ¿qué les parece que nos va a dar? Y si tomamos el saliente, el z saliente, va a ser negativo. El opuesto sería, el Claro. opuesto de lo que nos da Sí. esto, ¿no? O sea, siempre podemos trabajar, siempre se puede trabajar con una orientación predeterminada. Total, nosotros ya sabemos cuál es la propiedad que vincula a las dos integrales, ¿no? A la integral recorrida en un sentido con la integral del campo vectorial recorrida en el otro. Bien, ¿quedó más o menos? Y, bueno, ¿qué interpretación tiene el flujo neto? Me da justamente el flujo neto que atraviesa toda la región encerrada por la curva. Lo que sale menos lo que entra a esta región. Ese es la interpretación de esa integral. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo voy? ¿Se va cortando? ¿No se va cortando? No, no se corta. Bueno, Está bien. va mejor. Bien. Entonces, ahora vamos a unas nuevas definiciones. Esto fue todo repaso. ¿Hay alguna pregunta para este repaso? Ya con esto ustedes podrían terminar de completar las guías. Lo vamos a ir haciendo. Esta semana ya de eso lo dejamos todo listo. Discutimos en el aula también. Bueno, si no hay preguntas, entonces avanzamos. Tengan a mano lápiz y papel, porque vamos a ver algunas definiciones nuevas y propiedades, también teoremas. Bien, un pequeño repaso topológico. Primero, conjunto abierto, ya se acuerdan que lo vimos, eso es la primera semana de clase, ¿no? Conjunto abierto era un conjunto que no contenía ningún punto frontera, ¿no? Y puntos fronteras, el punto frontera era un punto para el cual todos los entornos centrados en él contenían puntos del conjunto y que no estaban en el conjunto. Bien, conjunto abierto, lista esa definición.
nueva definición, creo, conjunto conexo. La palabra conexo es de la familia de palabras de conectar, ¿no? Entonces fíjense a qué tipo de conjunto lo vamos a llamar conexo. Si todo par de puntos puede unirse mediante una curva suave a trozos contenida en el conjunto. Por ejemplo, este que está acá dibujado sería un conjunto conexo, ¿no? Porque tomo cualquier par de puntos, imaginen ustedes cualquier par de puntos acá, y siempre puedo encontrar una trayectoria que los una. Una curva suave, pensémoslo como una trayectoria. O sea, el conjunto conexo garantiza que podemos ir de un punto al otro por una trayectoria contenida en el conjunto. ¿Sí? No importa si es un segmento, no importa la forma, tenemos que encontrar un camino para ir de un punto al otro. ¿Cómo imaginan un conjunto que no es conexo? Por ejemplo, estos que están acá son conexos, ¿cierto? Aún este, que quizás les llame un poco la atención, pero si tomamos este punto acá, puedo ir. Podemos ir de cualquier punto a cualquier otro punto en el conjunto con una trayectoria incluida en el conjunto, ¿eh? La trayectoria tiene que estar contenida. Y algo que no sea conexo, esto por ejemplo, ¿no? Serían así como islas, pero si bien este sí sería una unión de conexos, pero no es conexo completo, ¿no? Acá, si tomo este punto y este punto, sí puedo encontrar trayectorias, pero si tomo este punto y encuentro una trayectoria, pero no está contenida íntegramente en el conjunto, ¿no? ¿verdad? Así que esto es la pinta de un conjunto no conexo. Nosotros vamos a trabajar siempre con conjuntos abiertos y conexos, de acá hasta que termine el cuatrimestre, la materia. Bien, y una última definición por ahora, que es la definición de conjunto simplemente conexo. Todas estas definiciones están en el glosario, con ejemplos. Miren qué es un conjunto simplemente conexo. Dice que lo va a hacer si toda curva cerrada simple, si quieren más cortito le podemos decir lazo, cerrada creo que todo el mundo entiende, simple quiere decir que no se cruza sobre sí misma. O sea, por ejemplo, un 8 no sería una curva simple. Entonces, si toda curva cerrada simple contenida en el conjunto puede deformarse de manera continua hasta convertirse en un solo punto del conjunto sin salirse del mismo, ¿no? O sea, es una definición que implica una dinámica, ¿no? Porque tenemos que imaginar una curva, por ejemplo, a ver en estos que tenemos acá arriba dibujados, a ver si es simple, por ejemplo, este que está acá arriba, ¿será simplemente conexo? Y tendría que imaginar un lazo, una curva cerrada simple, y pensar si la puedo ir deformando, fíjense, continuamente. Tiene una definición matemática esto, ¿no? Pero para llegar a esa definición matemática hay que definir varias cosas antes. Entonces, no la vamos a hacer, lo único que queremos es que se entienda la idea, ¿no? Entonces, tomo un lazo y lo empiezo como si fuera una bandita elástica a lo mejor, y la empiezo a contraer, hasta llegar a un punto. Bueno, en este caso, en este dibujo que hice yo, lo pude hacer, ¿no? Y fíjense que lo podemos hacer en todos, para cualquier lazo. Acá hay que usar mucho la imaginación. Acá, este conjunto es simplemente conexo, este es simplemente conexo. ¿Qué pasa con con el B, con el segundo? Podría hacer ese truco de a cualquier lazo, cualquier curva cerrada, la puedo contraer sin salirme del conjunto. Por ejemplo, ¿cuál curva podría tomar para mostrar que no puedo? Claro, del agujero, le decimos así familiarmente agujero, ¿no? Claro, si yo tomo esta, como este
conjunto es bidimensional, empiezo a querer contraerla, pero va a llegar un momento en que, si quiero llegar a este punto, supongamos, la curva va a salirse del conjunto. No voy a poder, ¿no? Entonces, efectivamente, ese conjunto no es simplemente conexo. Igual, profe, si tomás otra curva, sí podrías. Claro, pero mirá cómo Podrías dice separar acá. todo, ¿no? Exacto, esa es la Ah, clave, esta palabrita que ok, está ok. acá. ¿Eh? Toda curva. Claro, si tomo esta acá, se puede, pero tiene que ser para todas. Bien, este sería uno simplemente conexo, ¿no? En el plano está una lámina bidimensional. ¿Qué piensan de este? Que va a ser un ejemplo que lo vamos a llevar también con nosotros. Le decimos el durazno sin el carozo. O sea, toda la pulpa sería los puntos que están entre dos esferas concéntricas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán simplemente conexo? ¿No será? Y si tiene hueco, no. Porque pasa como en el ejemplo B, que se va al vacío, digamos. Ujú. Y mira esto, mira lo que te voy a mostrar. Está bien, pero mira, tomo un lazo porque acá el problema es el lugar que dejó el carozo, ¿no? Tomo ese lazo. Si lo quiero contraer ahí mismo, claro, no voy a poder, pero fíjense que cuando estoy trabajando en el espacio, tengo la posibilidad de irme hacia arriba. O sea, la deformación no tiene por qué ser nada, en la definición no dice que la deformación tiene que ser plana, ¿no? Rodeamos el hueco del carozo y empezamos a llevarlo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llevamos un punto y todo ese proceso lo podemos hacer en la pulpa. ¿Sí? O sea que lo del agujero está bueno, pero solamente funciona cuando el conjunto está contenido en R2. Si el conjunto está contenido en R2, es así como vos dijiste. Si tiene un agujero, no es simplemente conexo. Ahora, si estamos en el espacio, no funciona eso, porque acá vemos, fíjense, este tiene el espacio que dejó el carozo, es un agujero, y sin embargo es simplemente conexo. Por ahí en el espacio es más difícil encontrar que no sean a que sí sean. Estos dos son simplemente conexos y, por ejemplo, en el plano, este no, como bien lo dijeron, y fíjense este conjunto. Entonces sería todo R3 menos el eje Z. Le quitamos el eje Z a R3. ¿Qué les parece ese conjunto resultante? Primero, repasemos. ¿Es conexo? R3 menos el eje. ¿Sería conexo? Sí, con eso sí es. Conexo sí, puedo ir, imaginen, cualquier par de puntos aquí, puedo encontrar una trayectoria contenida en el conjunto para ir de un punto al otro. Pero simplemente conexo, No va No, a ser, profe, me parece que es parecido a lo de la esfera. Si queréis ir cerrándolo así para arriba, en algún punto ya vas a chocar con el eje Z y justamente no está incluido en el conjunto. exacto. La diferencia con la esfera es que vos sí tiene como un límite, o sea, llegás arriba. En cambio acá, si yo tomo ese lazo, por más que quiera ir para arriba, como le quité todo el eje Z, en algún momento, cuando me empiezo a contraer, como ustedes dicen, o la curva cruza el eje Z, o sea, se sale del conjunto, o el punto al que va la contracción está fuera del conjunto. Así que es así. Por ejemplo, a ver, si tuviéramos así, tengo el eje Z, le saco un segmentito y después, bueno, sigue en el eje, el Perdón, eje X. profe, con el Sí, ejemplo anterior, si yo pongo sí, el lazo tipo perpendicular, o sea, paradito, no el círculo sí, así, acostado, ¿no lo podría así, llegar a hacer, claro, así, no sí, podría hacerlo? sí, claro, pero el tema es que acá es para toda curva cerrada. Ah, ok, Esta que tomamos acá alrededor del eje Z es una curva cerrada. perfecto, listo. Y Porque es para toda curva. exacto, es fundamental esta palabrita. ¿Eh? No, la definición no dice
si existe una. No. Dice todas. ¿Qué pasa en este que dibujé acá? Este sería todo R3, pero le quitamos un segmentito, un segmento acotado del eje Z. Ahí sí se puede hacer lo del durazno. Exacto, acá sí, porque podemos tomar este lazo y bueno, lo vamos llevando hacia arriba hasta que, listo, ya estamos a salvo, estamos dentro del conjunto. Bien, ¿estamos entonces con esta definición? Después hay en la práctica ejercicios para justamente practicar estas dos definiciones. Pueden seguir pensando ejemplos, ¿no? En R2, bueno, que ya les dijimos, son fáciles, pero en R3, encontrar conjuntos que no sean simplemente conexos. Bien, va a ser esta característica del conjunto va a ser muy importante a la hora de caracterizar campos conservativos. Sigamos entonces. Vamos ahora sí, nos metemos en los teoremas. Varios teoremas, ¿no? Uno, el primero que vamos a demostrar es sí, lo vamos a demostrar, es casi un ejercicio, pero lo que importa son el enunciado también, ¿no? Primero, hipótesis general del trabajo, como les dije, de acá para adelante, abierto y conexo, el dominio de trabajo. ¿Sí? O sea, queremos garantizarnos poder ir de un punto al otro del conjunto. Veamos qué dice el teorema fundamental de las integrales de línea. Le puse la numeración que le pone Stewart, teorema 2 se llama. Quizá les haga acordar algún otro teorema que han visto del cálculo integral. Hipótesis. C, una curva suave o suave a trozos. Acá la tenemos en rojo, a la curva C. Definida por una función vectorial R de t. F, una función escalar, F es un campo escalar, cuyo gradiente tiene componentes continuas sobre C. Entonces, para garantizar la existencia del gradiente y que sean continuas esas componentes sobre C, lo que hacemos es, bueno, a la curva la meto toda dentro de un conjunto abierto y conexo. Entonces estamos tranquilos de que podemos conseguir el gradiente, podemos derivar tranquilos, no pasa nada, ¿no? Entonces, podemos pedirle al gradiente que tenga componentes continuas en D y listo, y decirle que la curva está metida en D. También esa es una variante de hipótesis para este teorema. Bueno, si estamos así, con un gradiente bueno, con componentes continuas, miren lo que pasa para calcular la integral de línea de este campo vectorial particular, ¿no? Porque el gradiente es un campo vectorial. Dice que directamente esta integral de línea es la función f que se llama potencial, dijimos la semana pasada, también se la llama potencial, es f en el punto final del recorrido menos el potencial en el punto inicial del recorrido. F en B menos F en A. ¿A qué les hace acordar un poquito esto? El teorema fundamental del cálculo. Claro, eso. Fíjense, si nosotros teníamos, por ejemplo, esta, volvamos un ratito a una variable, ¿sí? Si tenemos que calcular esa integral, o sea, teníamos que calcular la integral de una derivada. Acá estaría haciendo el papel, el gradiente de un operador diferencial, ¿no? Es un operador diferencial. Y esto, ¿a qué era igual? F en B menos F en A. Bueno, este teorema fundamental nos está diciendo algo parecido, un resultado parecido. ¿Qué ventaja tiene en aplicar el teorema fundamental? La ventaja es que no tengo que parametrizar la curva, ¿no? Si tengo que calcular una integral de línea y esta curva es espantosa, pero el campo vectorial es un campo de gradientes, entonces lo único que me va a interesar es el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Sería
Alguien puede decir, bueno, pero yo ya sé calcular integrales de línea de campos vectoriales. Sí, está bien, sí, ya sabemos, pero tenemos que parametrizar la curva. Este nos da un atajo. Nos dice, podés hacerlo como hacías antes, pero también fíjate que podés hacerlo así. Claro, la desventaja es que no es para cualquier campo vectorial que ocurre esto, sino solamente para los campos, ¿cómo se llamaban los campos que eran campos de gradiente? Campos conservativos. Bien, la demostración es muy simple, es un ejercicio directamente, porque lo único que hay que hacer es escribir, con esta parametrización, escribir, hacemos, lo tengo ahí, se lo copia al libro, pero lo podemos hacer, ¿no? La integral del gradiente de f, que hago, parametrizo, y entonces esto pasa a ser la integral entre a y b. El gradiente, ¿se acuerdan que es la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, en x de t, vamos a escribirlo bien, en x de t y de t, y de t, y acá la derivada de f respecto de y en x de t y de t. Ese es el gradiente. Y a eso lo tenemos que hacer escalar, según lo que ya sabemos nosotros, a x' de t y prima de t, producto escalar, diferencial t. Muy bien. Miren cuando resolvemos este producto escalar aquí. Queda la derivada de f respecto de x, lo escribo así, sin las t, para que no quede, para que quede más claro. Por la derivada de f respecto de y por y', diferencial t. Esto que está acá, ¿les hace acordar algo? La derivada de f respecto de x, porque tenemos a la f, tenemos esta composición, ¿no? Si tuviéramos que derivar esto respecto de t, regla del... Exacto, ¿y qué te quedaba? La derivada de f respecto de la primera variable de la f, o sea, la derivada de f respecto de x por x' de t, más la derivada de f respecto de y por y' de t, justo lo que nos quedó acá adentro. O sea que nos queda la integral entre a y b de una derivada. Ahí se los muestro más prolijo como está en el libro. Pero es simplemente darse cuenta de que están derivando esta composición. O sea, lo que quedó ahí adentro es la derivada de la composición. Integro una derivada que me queda esto mismo evaluado en A, en B, menos esto mismo evaluado en A. ¿No? Quedaría la integral entre A y B de la derivada respecto de T de F en X de T y de T. Bueno, esto sería diferencial T. Es como hablamos antes, ¿no? Lo que dijimos antes. Sería todo esto evaluado en B menos todo esto evaluado en A. Y es justamente la tesis del teorema. Ven que es un ejercicio la demostración. Acá está. ¿No? Ahí está, ya pasamos a la variable t. Acá tenemos la derivada la derivada usando regla de la cadena de esta función de f en x de t y de t. Bien, bastante simple la demostración, ¿no? Pero muy potente el resultado. Podríamos decir entonces que el resultado de esta integral no depende de la trayectoria, ¿verdad? Es obvio que no depende de la trayectoria. ¿Y qué pasaría si la trayectoria fuera cerrada con el valor de esta integral? Daría 0. Daría 0, ¿no? Porque el punto A y el punto B coincidirían y entonces daría 0. Bien. Vamos a ver para qué nos puede servir ese teorema fundamental. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que un campo era conservativo
para nosotros, para Stewart, la definición es si es un campo de gradientes, ¿no? Esta proposición que está acá como 1. Y después, en física, habíamos visto que en física habían definido o dado como característica de un campo conservativo si el trabajo no dependía de la trayectoria, ¿no? Acá eso está traducido en símbolos de lo que está acá en la proposición segunda. Fíjense que esto es el trabajo a lo largo del camino C1, este es el trabajo a lo largo del camino C2. C1 y C2 son 2 trayectorias cualquiera que comienzan y terminan en el mismo punto, o sea, lo que está acá abajo, ¿no? A y B, A es el punto inicial, B el punto final. Entonces, la proposición 2, lo que está acá, ¿cómo puede leerse? El trabajo no depende de la trayectoria. La 1 es el campo de fuerza, es un campo de gradientes. También podemos leerlo como campo vectorial y, o sea, sin mirarlo desde el punto de vista de las fuerzas, ¿no? Se dice, esta proposición, o esta propiedad es, el valor de la integral no depende de la trayectoria. Obvio que sí depende del punto inicial y punto final. O sea, siendo punto inicial y punto final el mismo, el valor de la integral no depende de la trayectoria. Bien, esta es segunda proposición. La tercera proposición, ¿qué dice o cómo podría leerse? El trabajo a lo largo de cualquier camino cerrado o trayectoria cerrada o curva cerrada es 0. El trabajo a lo largo de toda curva cerrada es 0. Y esta era otra de las características que mencionaron ustedes de los campos conservativos. Bien, entonces les cuento que esas 3 proposiciones van a resultar equivalentes. Y como no voy a hacer las demostraciones, están en el libro, son así simples como la del teorema fundamental que vimos recién, es prácticamente un ejercicio, pero sí podemos pensarlas, pensar la estrategia. Acá tenemos las 3 proposiciones. ¿Qué les parece? Si un campo es un campo de gradientes, ¿tendrá esta propiedad? O sea, ¿habrá independencia en el... ¿valdrá lo mismo las integrales independientemente del camino que se toma? O sea, para un campo, ahora tomemos como hipótesis esto, ¿sí? El campo es un campo de gradientes. ¿Será cierto que esto es igual a esto? ¿Se acuerdan que decía la tesis del teorema fundamental? Decía que si integrábamos a un campo de gradientes, esto nos daba el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Entonces, si el campo es un campo de gradientes, ¿será cierta esta la segunda? ¿Sí? ¿Estoy al aire? Sí, estás ahí. ¿Se entiende la pregunta? Si un campo de gradientes tiene independencia, cumple con esta propiedad, de que no importa cuál sea el camino, el valor de la integral va a dar el mismo. Si lo importante no es la curva, entonces da igual cuál elijamos, porque no, exacto, no muy depende. bien. Muy bien, y no depende justamente porque, ¿quién me lo garantiza? El teorema fundamental. Porque el teorema fundamental me dice que cuando yo estoy integrando un campo de gradientes, no cualquier campo vectorial, sino uno que haya provenido de hacerle el gradiente a un campo escalar, ¿qué me dice? Que el resultado depende solo del punto final y el punto inicial, no de la trayectoria. ¿No? ¿No lo está diciendo así?
Entonces, si nosotros tenemos como hipótesis, o sea, yo sé que el campo es un campo de gradientes, entonces seguro que se va a cumplir 2. Porque C1 y C2 comienzan y terminan en el mismo punto, como dice acá, ¿no? O sea, tengo acá C1 y C2. ¿El valor de la integral va a ser el mismo? Sí, me lo garantiza el teorema fundamental de las integrales de línea. O sea que... ya va con esto. O sea que, por el teorema 2 es el teorema... bueno, es este. ¿Sí? Estamos viendo esto. Que 1 implica 2. 1 implica 2. Y también 1 implica 3, por lo que me dijeron hace un ratito, ¿no? Yo pregunté hace un ratito, si la curva es cerrada, ¿cuánto va a dar la integral? ¿No? ¿Qué dice el teorema fundamental? Nuevamente, dice que si estamos integrando un campo vectorial gradiente, entonces esto es el potencial en B menos el potencial en A. Esta es mi hipótesis, sé que esto vale, o sea que el campo es un campo de gradientes. ¿Será que los campos de gradientes cumplen con esto? Y sí, ¿no? Cumplen con esta propiedad, porque, como me dijeron hace un ratito, en un camino cerrado, el punto B y el punto A coinciden, o sea que nos va a dar 0. Así que el teorema fundamental me permite decir que 1 implica 2 y también que 1 implica 3. ¿Está? Bien, ahora, que 2 es equivalente a 3, que es lo mismo esto que está acá. Ahora miremos solamente el 2 y el 3. Creo que lo podemos entender así rápidamente. Está la demostración muy cortita ahí en Stewart, pero se puede entender de la siguiente forma. Por ejemplo, supongamos que queremos tomar como hipótesis 2 y queremos demostrar que 2 implica 3, ¿no? Que 2 implica 3. A ver, pensemos. Supongamos que, bueno, sabemos que hay un campo vectorial F que tiene esta propiedad, que el valor de la integral no depende de la trayectoria. Entonces, supongamos acá en el dibujito, supongamos que el valor de la integral acá da 5, cuando vengo por este camino, por C1, da 5. ¿Cuánto va a ser el valor del trabajo, o el de esa integral, si vengo por este otro camino? 5 también, ¿sí? Porque estoy asumiendo, estoy suponiendo, tomando como hipótesis que el campo tiene esta propiedad. Bien, a ver, entonces, si ahora yo tomo este camino, vengo desde A, de A voy hacia B. Ahora me construyo un camino cerrado. A ver, lo voy a construir rojo. Voy de A, no lo hago ahí arriba, bueno, sí lo hago ahí arriba. Voy de A hacia B y después me vengo para acá, ¿no? Y a eso lo llamo C, a toda la unión, ¿no? ¿Cuánto va a valer la integral sobre C del campo? Va a valer 5, vengo por acá, todo esto dijimos que valía 5, ¿y cuánto va a valer cuando vengamos para este lado? Y el opuesto porque lo estamos recorriendo en el sentido contrario. Perfecto, entonces 5 más menos 5, ¿cuánto va a terminar dando? 0. ¿Sí? Entonces, no es la demostración esto estamos mirando, ¿no? Tratando de visualizar. Si un campo tiene esta propiedad de que el valor de la integral no depende de la trayectoria, entonces sobre cualquier camino cerrado va a ser 0. Y al revés, se puede hacer un truquito similar, ¿no? Decir, si todo esto es 0, si sobre todo el camino este es 0, lo parto, llamo a este punto A este punto B, y entonces sobre este camino y sobre este camino el valor de la integral va a ser el mismo. O sea que esto es como que es bastante natural, ¿no? Si el trabajo no depende de la trayectoria, entonces, si la trayectoria es cerrada,
obviamente va a dar 0. Y al revés, si sobre cualquier trayectoria cerrada es 0, entonces el valor de la integral no va a depender de la trayectoria. Así que 2 es equivalente a 3 es bastante simple, es solo construir las dos trayectorias o la curva cerrada según lo que se quiera demostrar. Esto es lo que en el libro llaman teorema 3. Entonces, para que terminen siendo todos equivalentes, yo quiero que estas proposiciones, quiero demostrar que es lo mismo decir esto que decir esto o decir esto. ¿Qué faltaría? O sea, tendría que poder ir de todos, de cada uno a los otros dos, ¿no? Faltaría una vuelta, por ejemplo, esta, ¿no? Y eso es lo que se llama el teorema 4. El teorema 4 demuestra que si hay un campo vectorial que tiene esta propiedad, o sea que el valor de la integral no depende de la trayectoria, entonces ese campo vectorial no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser sí o sí un campo de gradientes. ¿Sí? Esto es lo que demuestra el teorema 4. Por lo tanto, ¿qué demostramos? Que las 3 proposiciones son equivalentes, ¿no? Y las puedo usar cuando las necesite. No todas las vamos a usar en el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, o sea, podríamos haber definido campo conservativo a un campo que cumpla con esto. O a un campo que cumpla con esto, o, bueno, así definimos que nosotros lo definimos con esta, ¿no? Esta proposición. Bien. Hay algunas de estas proposiciones que no son prácticas a la hora de demostrar que un campo es conservativo. Por ahora, no, porque supongamos que alguien me muestra un campo vectorial y me dice, pongo uno cualquiera, ¿no? Tomemos este campo vectorial. Sí, X. Y me dice, ¿es conservativo? Me pregunta, ¿es conservativo? Bueno, ¿qué podría hacer para ver si es conservativo? Podría tratar de ver si se verifica alguna de estas proposiciones, ¿no? Porque son todas equivalentes. Y dijimos que la definición de conservativo para nosotros es esa, pero son las 3 equivalentes, o sea que puedo utilizar cualquiera de las 3. ¿Les parece que sería práctico demostrar esto? Demostrar que para cualquier camino cerrado la integral, el trabajo va a dar 0. ¿Es algo posible en la práctica tomar cualquier camino cerrado, calcular la integral e ir viendo que da 0? Se los dejo pensando. ¿No? El objetivo ahora va a ser ver si un campo es conservativo o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede facilitarse mucho el cálculo de una integral si yo detecto que el campo que estoy queriendo integrar es conservativo. Bien, a ver, vamos a ver ejemplos. Esto, ¿se lo acuerdan entonces? Estas 3 equivalencias, estas 3 proposiciones. Campo de gradiente, independencia de la trayectoria y sobre cualquier camino cerrado da 0. A ver, dice este ejemplo. Calculemos el trabajo realizado por este campo, tiene como componentes X por Y, a lo largo de la circunferencia del centro en el origen y radio R recorrida en sentido antihorario. Bien, vamos a calcular el trabajo, hay la parametrización de la circunferencia, LR'. Bien, ¿qué tenemos que hacer para calcular el trabajo? Tenemos que calcular esta integral, ¿no? Evaluamos el campo en la parametrización y hacemos el producto escalar. El producto escalar con el vector R' de t, ¿no? Acá no lo reemplacé, pero el campo
evaluado en la parametrización sería, a ver qué forma tomaría. El campo era X, X por Y. Esto es X, esto es Y. O sea que quedaría X por Y. R coseno de T, R seno de T. Y eso tendríamos que hacerlo, producto escalar. Esto, diferencial T. ¿Mm? Bien, resulta que esta integral da 0. Créanme, después si no te completen las cuentitas, da 0. Calcule el trabajo sobre esta circunferencia. Fíjense que son R es cualquiera, el centro es 0, 0. Calculamos y acá vienen algunas preguntas. ¿Será conservativo el campo? Para esto hay que tener presente la diapositiva anterior, ¿no? Las 3 proposiciones. No. No, O sea, no lo sabemos todavía porque no había un teorema que te decía que cuando se cumplía el tercer caso, entonces era conservativo o... Sí, sí, si se cumple la tercera proposición, es conservativo. Bien, y acá se está cumpliendo la tercera proposición. La tercera era, recordemos, ¿cuál era? La integral sobre cualquier camino cerrado da 0. Esa era la tercera. El tema es que acá tenemos un camino cerrado y demostrar que en todos vale 0 es imposible porque pueden ser infinitos o sea, las trayectorias pueden ser infinitas. Exactamente, exactamente. Acá solamente lo que hicimos fue calcular en las circunferencias de radio R. R es variable. Sabemos que sobre todas las circunferencias de radio R, esa integral va a dar 0. El trabajo da 0. Pero de ninguna manera ellas son todos los posibles caminos cerrados, como dice Julia. Por lo tanto, acá lo que hicimos, sí, bueno, a lo mejor podemos sospechar de que es conservativo, podemos tener una sospecha, pero no podemos tener una certeza, ¿no? O sea que, ¿cuál sería la respuesta acá? No puedo decir ni que es conservativo ni que no es conservativo, no podemos decir nada, ¿no? Con esta información no podemos decir nada. A la hora de la práctica, esta forma de tratar de ver que es conservativo es impracticable porque no tenemos infinito tiempo para probar con las infinitas curvas cerradas, ¿no? Y calcular la integral. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera dado distinto de 0? Si calculamos el trabajo a lo largo de esta circunferencia y nos da distinto de 0, ¿qué podríamos haber dicho del campo? Descartamos la posibilidad de que sea conservativo. Perfecto, porque ahí dice, la diapositiva anterior decía que un campo era conservativo, para todo campo conservativo, la integral sobre cualquier camino cerrado da 0. Si yo veo un camino cerrado, calculo el trabajo y no da 0, chau, ya está, no puede ser conservativo. ¿Mm? Profe, una consulta. Sí. O sea, en este caso nosotros no podemos decir que es conservativo o no, porque justamente solo evalúa las trayectorias de circunferencia que muestra ahí, pero no otras, básicamente. Exacto, exacto. Y claro, Exacto. y para que sea conservativo, todas las trayectorias cerradas tienen que ser 0. Perfecto. Ok, El trabajo sobre toda trayectoria cerrada. listo. Fíjate, espérate, vamos. Ay. Vamos a ir para atrás. Ay, no. Acá. Fíjate la tercera proposición. Siendo C cualquier camino cerrado, regular a trozo, suave a trozo, contenido en D. Ah, listo. ¿Sí? Sí, Siendo cualquiera. Y acá lo mismo. C1 y C2 son cualquier trayectoria que una el punto A con el punto B. Como verán, tampoco es muy práctica esta, ¿no? Para poder ver si es conservativo. No podemos. Acá no tenemos, para poder ver que un campo es conservativo, no nos queda otra salida más que, en este momento, más que ver que el campo proviene de un campo, que es un campo de gradientes. Ahora, para demostrar que no es conservativo, sí nos sirven estas dos.
Porque si yo llego a encontrar una curva cerrada donde el trabajo no dé 0, chau, ya está, el campo no es conservativo. O donde el valor de la integral sea distinto. Voy por un camino, voy por el otro y el trabajo nos da distinto. Entonces ya está, no es conservativo. Bien. Una condición necesaria, porque ya vimos que hay, si queremos ir por las otras dos proposiciones, no podemos demostrar. Acá tenemos una condición necesaria, que también, digamos, no nos garantiza nada, no la podemos usar para demostrar que un campo es conservativo, pero sí para cuando no es. Dice, tenemos un campo vectorial conservativo, ya es la hipótesis, ya está en la hipótesis que el campo es conservativo. Y tiene sus componentes, estas son hipótesis que se van a repetir, ¿no? Son derivadas primeras parciales continuas. Entonces, las componentes P y las componentes Q van a tener sí o sí esta propiedad. Se llaman la igualdad de las derivadas cruzadas, ¿no? La derivada de P respecto de I va a tener que ser igual a la derivada de Q respecto de X. Sacando esta hipótesis, que es importante, pero quiero limpiar un poquito, lo que nos está diciendo es esto. F es conservativo en un dominio D. Entonces, si F es conservativo, entonces la derivada de P respecto de I tiene que ser igual a la derivada de Q respecto de X. Por lo tanto, si yo encuentro un campo donde no valga esta igualdad, ¿qué vamos a poder concluir de él? Que no es conservativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio de la primera clase que nos vimos? Que P implica Q era equivalente a no Q implica no P, ¿no? Este teorema 5 hace que esta proposición sea verdadera. El campo no es cualquier cosa, si es conservativo. Es un campo de gradientes, ¿cierto? Proviene de haber hecho un gradiente. O sea que P no es cualquier cosa. P es la derivada de F. Kirse, se te está cortando. ¿Se cortó? ¿Volví? Sí, se cortó un poco. ¿Vieron qué cosa? No importa dónde uno esté. No importa si es Wi-Fi, no importa si es directo. Acá le enchufa el cable. Bueno. No sé hasta dónde... A ver, vamos a prolijar acá esto, ¿no? Lo que dije es que acá la hipótesis es que F es un campo conservativo. Por definición, F es conservativo, ¿qué quiere decir? Que es un campo de gradientes, ¿no? Es una definición. O sea que P, la primera componente, si quieren lo ponemos así en componentes esto, el campo PQ, en realidad, P es la derivada del potencial respecto de X y Q es la derivada del potencial respecto de Y. ¿No? P no es cualquier cosa, es esto. Si ahora derivamos respecto de Y, llegamos a eso. Y Q, por otro lado, Q es la derivada de F respecto de Y. Ahora lo derivamos respecto de X. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto y con esto? Van a ser iguales por el teorema de Clairaut, porque justamente estamos en las hipótesis, ¿no? Le estamos pidiendo que las derivadas primeras
de P y Q sean continuas. O sea que estaríamos pidiéndole las derivadas segundas a la F continua. Así que bueno, si el campo es conservativo, no le queda otra a las componentes que cumplir con esta propiedad. Profe, Sí. una consulta. O sea, ahí, en ese caso, P está derivado respecto a I, ¿no? Sí. Y tipo, no sería lo mismo, claro, no sería lo mismo si lo deriva respecto a X. Y no, porque fíjate claro. acá, si yo acá abajo le pongo X acá, después Claro. no hay ningún teorema que garantice que las derivadas segundas respecto de X dos veces y la derivada segunda respecto de Y dos veces sean iguales. Claro, claro, sí, sí. ¿Mm? Bueno, este teorema nos da una herramienta para poder detectar campos. Acá está lo que escribí recién. Miren en el ejemplo que teníamos recién. ¿Vieron con el que trabajamos recién? Recién calculamos... sí. En la diapositiva anterior calculamos el trabajo a lo largo de cualquier circunferencia centrada en el origen de este campo. Y nos dio 0. Pero miren quién es P, es X, y Q, que es la segunda componente, es X por Y. ¿Cumplen con esta igualdad? Cuando haga la derivada de P respecto de Y, da 0. Y cuando haga la derivada de Q respecto de X, da Y. ¿Mm? Son distintas. Por lo tanto, ahora podemos decir si el campo es conservativo o no. Sí. ¿Es o no es? No, no es. No es. Claro, ahora estamos seguros y seguras, ¿no? No es conservativo. La mala suerte de esto es que a nosotros nos gustaría que hubiera un teorema como este, que sea así fácil de comprobar. ¿Ven? Acá es simplemente derivar las componentes y listo. Algo así que sea fácil de chequear, pero para que me diga que es conservativo, ¿no? Este teorema nos sirve para determinar cuándo no es. Ahora, porque alguien podría decir, bueno, ¿y no será que todos los campos conservativos tienen que cualquier campo que cumpla con esto también va a ser conservativo? O sea, la vuelta del teorema, ¿no? El teorema dice, F conservativo, entonces la derivada de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X. No se pueden olvidar porque si es conservativo es un gradiente. La pregunta es, la que nos gustaría, sería esta, ¿no? O sea, chequear esto y entonces que eso me diga que el campo es conservativo. Bueno, pero lamentablemente esa proposición es falsa. Miren, por ejemplo, bueno, acá está esta es la pregunta que miramos recién. Miren este campo. Este campo vectorial aparece en el ejercicio 33. ¿No? El dominio es R2 menos el origen, bueno, un dominio abierto y conexo. Y la componente P es esto que está aquí. Componente Q. Bien. Si ustedes hacen las derivadas cruzadas, o sea, la derivada de P respecto de Y y la derivada de Q respecto de X, ¿saben lo que va a ocurrir? O le queda de tarea para verificarlo, que van a dar iguales. Las derivadas, nosotros le decimos así rápido, las derivadas cruzadas. La derivada de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X. Ustedes lo calculan y dan iguales. Pero miren qué pasa con este campo. Si ustedes toman una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, recorrida en sentido antihorario, o sea, en sentido positivo, miren cuánto va a dar la integral.
2pi. Así que, ¿qué podemos decir de este campo respecto a si es o no es conservativo? No, no es conservativo. ¿No es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te diste cuenta? Está bien, no es. Por lo que dijimos anteriormente, porque en una trayectoria cerrada, eso te tendría que dar 0, pero no está dando 0. Exacto. Si no da 0, acuérdense de la diapositiva de las 3 proposiciones, si no da 0 sobre un camino cerrado, ya no puede ser conservativo. A pesar, o sea, tengan en cuenta este ejemplo, a pesar de que se verifica esta igualdad. Entonces, atenti con este teorema, ¿no? Que como dice acá el título, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente que valga esta igualdad para que el campo termine siendo conservativo. Acá hay un contraejemplo de, ¿no? Este que está acá. ¿Eso quedó claro? ¿No? Que va en una dirección. Bien, pero resulta que si nosotros agregamos alguna hipótesis más, sí es cierta la vuelta. Que es lo que nos dice esta condición suficiente ahora para que el campo sea conservativo. Miren a ver cuál es la hipótesis extra que agregamos acá. Campo vectorial sobre la región de simplemente conexa. O sea, le agregamos, además de ser abierta y conexa, que sea simplemente conexa. Si tenemos esa hipótesis y se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas, ¿no? Con lo que les dije antes, ¿no? Las derivadas parciales continuas de P y Q. Entonces, si se verifica la igualdad, entonces sí el campo es conservativo. Pero hay que chequear, sí o sí, que el dominio sea simplemente conexo. Bueno, y no aclaré, pero bueno, quizás se han dado cuenta que todo esto que estuvimos haciendo, lo estuvimos haciendo para campos bidimensionales, ¿no? Con 2 componentes. Después tenemos, en la práctica hay un ejercicio que nos da la adaptación a campos que sean tridimensionales. A ver, un ejemplo. Miren este campo. Hay que decidir si es o no es conservativo, si puedo o no puedo aplicar esta herramienta. Esto es P, ese es Q. Dominio de este campo. R2. R2, exactamente. Dominio de F, R2. ¿Es simplemente conexo R2? Tiene aguja. Yo diría que sí, porque no hay un punto en el que no se cumpla una trayectoria. O sea, porque no tiene agujeros. R2, claro. Digamos, usémoslo, ya lo de los agujeros, ya que el R2 o subconjuntos de R2 nos permiten eso. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, lo usamos. Bien, ¿qué más necesitamos? Quiero aplicar esta herramienta. Bueno, P y Q tienen derivadas primeras parciales continuas. ¿Qué pasa con las derivadas cruzadas? Si hago la derivada de P respecto de I, me da 1. Y la derivada de Q respecto de X, 1. Son iguales. Dominio simplemente conexo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Este campo es conservativo. Es conservativo. Si es conservativo, entonces nos tiramos a la pileta. Sabemos que va a existir, por ejemplo, sabemos que va a existir una función f tal que, un potencial, tal que el campo es igual al gradiente. ¿Qué más sabemos? Sabemos que si tenemos 2 puntos
y calculamos el trabajo para ir de A a B, no va a depender de la trayectoria, ese trabajo, solo del punto final o del punto inicial. Y sabemos también que si tomamos una trayectoria cerrada, el trabajo a lo largo de esa trayectoria va a ser 0. O sea, esta herramienta es una herramienta práctica porque justamente tiene esto, pero bueno, vieron que la felicidad completa no existe, entonces hubo que agregarle esta hipótesis, que es una hipótesis fuerte. Miren, por ejemplo, este caso, este campo que ya se los habíamos presentado la semana pasada y que lo tienen ahí en el libro interactivo como para poder recordarlo, ¿no? Este campo bien. La misma pregunta, ¿es conservativo? ¿No es conservativo? Las derivadas cruzadas dan iguales, les digo. ¿Podemos aplicar esta herramienta, el teorema 6? El tema, profe, es que creo que no es simplemente conexa, porque el punto 0,6, el origen va no está incluido. Exactamente. Y entonces va a pasar lo del agujero. Que claro. las curvas en un punto ya no. Bueno, perfecto lo que vos decís. El dominio no es simplemente conexo. No es. Bueno, ¿eso ya implica que el campo no es conservativo? No lo podemos decir con certeza. No. O sea, lo único que dice esto es que no puedo usar esta herramienta, ¿no? Porque para usar esta herramienta necesito que el dominio sea simplemente conexo. Bueno, no la puedo usar, pero que no la puedo usar no quiere decir que el campo no termine siendo conservativo. Y de hecho, este campo es conservativo, habíamos mostrado el potencial en clases, creo. ¿Ven? Tiene un potencial. El gradiente, si ustedes hacen el gradiente de esta función, es este campo. O sea, este campo es conservativo, pero no puedo demostrar que es conservativo usando esta herramienta. ¿Se entiende? Las herramientas, ingenieras y ingenieros, hay que mirar las instrucciones para utilizar las herramientas, ¿no? Secador de pelo dentro de la bañera, no va. Mientras se verifiquen las hipótesis, se puede usar la herramienta. Si no se verifica, no se usa y se buscará otra, más adecuada al caso. Bien, esto es como para... O sea, que el dominio sea o no sea simplemente conexo no va a afectar en que el campo sea o no sea conservativo. Depende. Depende de cada ejemplo. ¿Está eso? ¿Quedó claro? Bueno, en realidad lo que debería quedar claro es cómo se usa un teorema. Un teorema se usa siempre que se verifiquen las hipótesis. Y si no se verifican las hipótesis, no quiere decir que no se vaya a verificar la tesis. Puede ser que sí o puede ser que no. Bien. Es una cuestión de lógica nomás. Acá está todo resuelto. El campo conservativo. Este, como dijeron ustedes. Bien, un último ejemplito, porque hablamos del potencial, pero no contamos cómo se obtiene el potencial, ¿no? Miren este ejemplo, este campo. 3 más 2x por y, la primera componente, x cuadrado menos 3y cuadrado, la segunda componente. Dice, determine una función f tal que el campo f sea el gradiente del potencial. Antes de eso, podríamos mirar si acá ya nos lo dice el ejercicio, el ejemplo que parece que la vamos a encontrar, pero antes habría que ver si la voy a encontrar, ¿no? O sea, podría, antes de ir a buscar el potencial, saber si va a existir. ¿Y cómo sé si va a existir? Y bueno, si pudiera demostrar que este campo es conservativo, sabría que existe el potencial.
Y podemos aplicar ese teoremita 6, el que vimos recién, se podrá aplicar acá. Fíjense, Sí, porque la región en la que está es simplemente convexa. es R2, claro, el dominio lo cumple, y las derivadas cruzadas, la derivada de Q respecto de X es 2X, la derivada de P respecto de Y es 2X, así que todo bien. Es conservativo, ¿no? Se puede usar el teorema 6, el campo es conservativo, y si es conservativo, existe el potencial. ¿Para qué podría querer calcular el potencial? Y bueno, por ejemplo, si me piden calcular el trabajo, ven como en la parte B, calcular el trabajo a lo largo de la curva, donde la curva es esta, no lo sabríamos hacer, ¿cierto? Si ya tenemos la parametrización y nos piden calcular el trabajo, lo podríamos hacer. Queda de tarea. Pero también podríamos usar el teorema fundamental. ¿Está? O sea, tenemos dos opciones acá. Nos piden calcular el trabajo a lo largo de esa curva. Opción 1, la que veníamos haciendo hasta el momento. O sea, hacer la integral entre A y B del campo en la parametrización. Después lo pueden calcular como para ver. Entre A y B sería entre 0 y pi. ¿No? Esa es la forma en que venimos calculando el trabajo hasta ahora. Ahora, gracias al teorema fundamental y a los campos conservativos, tenemos otra posibilidad para hacer el cálculo de esta integral. Es calcular el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Bueno, si voy a usar este camino, necesito el potencial. Bueno, pero no es difícil calcular el potencial, fíjense. ¿Qué es lo que qué verifica la función potencial? Que la derivada parcial respecto de x es la primera componente. Y la derivada parcial respecto de y es la segunda componente. Entonces lo que se hace es integrar parcialmente. En lugar de derivar parcialmente, es integrar parcialmente. ¿Ven? Integro miembro a miembro respecto de x. Bueno, en el primer miembro voy a tener la función potencial, y en el segundo, fíjense que tenemos 3, integro respecto de x. A ver. Acá quedaría f de xy, y acá quedaría la integral de 3 más 2xy respecto de x. Quedaría 3x más 2x cuadrado sobre 2 por y, ahí la tomo como una constante. Y vieron que cuando nosotros calculábamos primitivas poníamos una constante numérica, cuando teníamos funciones de una sola variable, ¿no? Pero acá, ¿qué sería lo más general que le podría agregar a esta función de manera de que se siga cumpliendo esto que está aquí? Y lo más general es agregarle una constante numérica, pero más que una constante numérica sería una constante, una función sería. Una constante respecto de x, o sea, una función de y. ¿Se entiende? Fíjense, volvamos para atrás. Miren esto y miren esto. Y ahora volvamos para atrás. Derivemos parcialmente respecto de x. Derivo esto parcialmente respecto de x. Queda 3 más 2xy. Y listo, porque la derivada respecto de x de esto es 0. ¿No? Acá será una, no sé, seno de y más e a la y más 5. Bueno, cuando lo derive respecto de x es 0. O sea que la función potencial más general que puedo expresar aquí es poniendo una función que dependa de y. Así no pierdo nada. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? Ahora uso la otra condición, ¿no? Voy a derivar parcialmente respecto de y e igualo a la componente. Lo que tengo acá. A esto lo derivo respecto de y.
Queda esto. Y ahora, usando esta igualdad, todo esto que está acá va a tener que ser x cuadrado menos 3y cuadrado, ¿no? Para poder despejar quién es esta g de y. Acá lo tengo igualado. Esto, x cuadrado menos 3y cuadrado, tiene que ser igual a esto que está acá. Ahí ya queda solamente la variable y, integramos miembro a miembro respecto de y, y queda que g de y, la forma general de las funciones a g de y, es menos y cubo más k, donde k es una constante numérica. Ahora sí. Entonces, volviendo a la ley vamos a tener una familia de funciones potenciales. Vuelvo acá, ¿no? Tengo 3x más x cuadrado por y más g de y. ¿Y quién era g de y? Menos y cubo más k. ¿Ven? Acá esto sería como las primitivas que tenían para funciones de una variable. ¿Cuántas primitivas teníamos? Teníamos una familia. Bueno, acá vamos a tener una familia de funciones potenciales. Obviamente, para el cálculo vamos a tomar podemos tomar k igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ahora? Ya está, tenemos el potencial, entonces el valor de esta integral va a ser el potencial en el punto final, que lo podemos sacar cuáles son las coordenadas del punto final, tomando t igual a pi, ¿no? El valor del parámetro en el valor más grande, y en t igual a 0 vamos a tener el punto inicial. Bueno, acá está la tarea que tienen que hacer, y ahora, usando el teorema fundamental, ven, para t igual a 0, si ustedes reemplazan aquí t igual a 0, nos queda el punto 0, 1. El punto inicial es el 0, 1. Y si reemplazan t igual a pi, nos queda el 0 menos pi menos 1, e a la pi, menos e a la pi. Bien, entonces la integral va a ser el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Y ya les digo, podemos tomar k igual a 0 y nos da e a la 3pi más 1. ¿Sí? Bien. Miren que hoy vimos un montonazo de definiciones, ¿no? Conjunto conexo, conjunto simplemente conexo. Vimos la equivalencia entre las tres proposiciones, teorema fundamental y condición necesaria y suficiente para que un campo sea conservativo. ¿Por qué se llama conservativo? El campo de fuerzas. ¿Qué es lo que conserva? ¿Qué les decían en física que conservaban? La energía, que la energía inicial es igual a la final porque no hay pérdida. No hay pérdida, exactamente. Y se puede demostrar, ¿no? Esta es la ley de conservación de la energía. ¿Qué energía se conserva? La potencial y más la cinética, ¿no? No sé, ¿les gustan las montañas rusas? A mí de más chica me encantaban, pero ahora es como que me dan un poco de miedo. ¿Ustedes le dan miedo? Porque una atracción que usa esta ley de conservación es la montaña rusa, ¿no? No está impulsada por un motor el carrito, salvo, a ver si me deja abrir esto. A ver. Hay algunas que son monstruosas ahora. En el Parque de la Costa tenemos cerquita, ¿no? Miren acá. Podemos hacer, como fin de curso, vamos todos y nos tiramos ahí. Miren la nenita. Acá necesitamos un motor, sí, que ponga la nena acá arriba, ¿no? Fíjense acá al costado, a la izquierda, tenemos la energía total en la barrita verde, y cuando ponemos a la nena ahí es toda energía potencial, ¿no?
esperen que lo vamos a bajar acá por las dudas, estamos considerando que no haya fricción, ¿no? No va a haber pérdida de energía por el calor. Entonces, sería un movimiento ideal. Acá es toda potencial y pasa a ser cinética, toda cinética, potencial, ¿ven? Pero la energía total se conserva. Por eso se llama conservativo. ¿Y se puede ver eso en las ecuaciones? Sí, se puede ver. ¿No era porque el trabajo es igual a la variación de energía total? Y al ser cero en el campo conservativo se demuestra que no hay diferencia. Claro, pero no, matemáticamente, como que quizás lo han hecho también esto, esta cuenta que está acá, seguro que en física 1 la hicieron, pero digamos, uno se concentra en el final, ¿no? Acá está calculado el trabajo, fíjense que el campo de fuerza es masa por la aceleración, acá está reemplazado masa por la aceleración, que es la derivada de R 2 veces, ¿no? Y esto es la derivada del producto escalar. Bueno, haciendo cuentitas, llegamos a ver si se dan cuenta, esto es 1/2 de la masa, y acá que tenemos la velocidad final al cuadrado, ¿no? Si multiplicamos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Sería la variación de energía cinética. La energía cinética era 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada, ¿no? Entonces el trabajo es, por un lado, la variación de la energía cinética, ¿no? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Y por otro lado, si el campo es un campo conservativo, o sea, esto vale para cualquier campo de fuerza, pero si en particular el campo es un campo conservativo, entonces el campo de fuerzas es el gradiente de un potencial, decían ustedes allá en física. Y si aplican el teorema fundamental de las integrales de línea, llegan a el potencial en A menos el potencial en B. Acá aparece un signo menos que es por una cuestión del modelo físico, ¿no? De que están imaginando que están trayendo una partícula desde el infinito. Entonces, cuando igualan esos dos trabajos, si los igualamos, ¿qué va a quedar? Que la energía total en el punto A termina siendo igual a la energía total en el punto B. Por eso se llaman campos de fuerza conservativos, ¿no? Los que conservan la energía. ¿Sí? Bien, ¿qué van a tener que hacer el miércoles? Esperen que voy a salir de acá, si me deja. Para el miércoles vamos a trabajar justamente con las definiciones, vamos a ver ejemplos y vamos a ver ejercicios donde haya que aplicar los teoremas estos que estuvimos viendo hoy. ¿Está? Así que pueden hacer hasta el ejercicio 33 inclusive, no sé cómo van por la práctica. Vamos a tomarnos estos 2 días para dejar bien cerradito toda la ejercitación y bien discutida la ejercitación hasta el 33 inclusive, más las 2 guías, ¿no? La 4 y la 5. ¿Están yendo? ¿Están pudiendo hacer ejercicios? ¿O vamos muy rápido? ¿Pueden? Bien. Bien. Bueno, entonces el miércoles